¿Te interesa la justicia ambiental y la ciencia? Este es tu espacio. En cada episodio conversaremos sobre casos, sentencias y temas relevantes para el derecho ambiental y la ciencia. Síguenos en nuestras redes y acompáñanos en este recorrido. Aquí comienza Ambiente y Jurisdicción, el podcast del Primer Tribunal Ambiental. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Ambiente y Jurisdicción, el podcast del Primer Tribunal Ambiental. Hoy tenemos a un importante invitado. Hablamos de José Zagal, Premio Nacional de Ciencias Naturales el año 2024. Él es químico licenciado en Química de la Universidad de Chile y doctor de la Case Western Reserve University de Estados Unidos. Hoy profesor de la Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago. Además, en el año 1996 fue reconocido por el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle con la Cátedra Presidencial en Ciencias. Ha dedicado su carrera a estudiar temas como la electrocatálisis, efectuando aportes claves para el estudio del hidrógeno verde. Además, ha sido pionero en el trabajo de establecer correlaciones no lineales entre las propiedades termodinámicas de catalizadores y su reactividad bioquímica. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias por la invitación. Es siempre grato poder comunicar. Tenemos mucho que aprender y mucho que hablar con usted, mucho conocimiento que entregarle a quienes nos escuchan. Así es. Bueno, más que conocimiento, me gusta transmitir ideas. Pues el conocimiento está en los libros, pero las ideas son más penetrantes, digamos, ¿no? Más útiles también. Profesor, quería que partiéramos quizás con los desafíos ambientales y el rol que hoy tiene la ciencia en Chile. Desde una mirada general, Chile ha demostrado un fuerte compromiso con el cuidado del medio ambiente. ¿Cuál considera usted que hoy en día es el principal desafío ambiental que enfrenta Chile desde una mirada más científica? Bueno, el problema ambiental es multifacético, en realidad tiene un espectro muy amplio, pero en lo que se refiere al hidrógeno, obviamente que Chile tiene opciones, está creando las condiciones para producir grandes cantidades de hidrógeno y eso también va a tener un impacto ambiental que hay que cuidar. No, lamentablemente a veces se nos pasa la mano buscando buscando el beneficio inmediato de una industria y no se ve a largo plazo el efecto en el medio ambiente y también en la tecnología misma. Profesor, usted habló de un tema importante que lleva mucho tiempo trabajando, que es el hidrógeno verde. Me gustaría que partiéramos por ahí, que la gente entienda qué es el hidrógeno verde, esta palabra, este concepto que hemos escuchado tanto en el último tiempo, que se habla de nuevos proyectos, pero ¿qué es el hidrógeno verde, profesor? Qué buena pregunta, porque el nombre para mí es poco afortunado, pues porque eso lo entienden casi los especialistas, ¿no? Entonces, aparece en la prensa por todas partes, no solo aquí, en todo el mundo, en la palabra hidrógeno verde, y la gente no entiende, no tienen por qué entender si no son especialistas. Incluso hasta un biólogo o un científico que no trabaja en el tema podría no entender de qué se trata. El hidrógeno verde es el hidrógeno ecológico. Es el hidrógeno que se produce usando fuentes de energía que son sustentables, como la solar y la eólica. Entonces, para producir hidrógeno, y no voy a hablar la palabra verde, para producir hidrógeno se usa electricidad. Cuando se hace pasar una corriente eléctrica por el agua, cuando se electrocuta al agua, el agua se descompone en hidrógeno y oxígeno. El oxígeno se libera al aire y el hidrógeno se puede guardar. Y ese hidrógeno, como se gastó energía en producirlo, que es energía eléctrica, entonces acumula esa energía y después se puede liberar en una estufa o en una batería que es más eficiente, una batería de hidrógeno, una fila de hidrógeno. Por lo tanto, es un combustible totalmente ecológico, no tiene huella de carbono, siempre que su origen, en su fabricación se empleó electricidad ecológica. Y Chile tiene mucha energía eléctrica ecológica y estamos generando más industria de ese tipo con la energía solar y energía. La hidroelectricidad cumplió un papel en Chile en el pasado, pero ya eso se acabó. Ahora viene otra energía, la energía de los vientos y la energía del sol. Profesor, usted ha sido pionero en la investigación del hidrógeno
en Chile. ¿Cómo evalúa el desarrollo que ha tenido en los últimos años? Sí, más que pionero, la palabra me incomoda un poco. Ya se hablaba, cuando yo estudié en Estados Unidos hace casi 40 años atrás, ya se hablaba del hidrógeno afuera, entonces esta idea ya estaba retumbando en los países desarrollados, pero en Chile las cosas llegan con mucho retraso, décadas a veces de retraso, y yo me preocupé de promover la idea por décadas, promover. Otras personas también lo hicieron quizás acá en Chile, algunos otros colegas, y al final la idea prendió en el gobierno anterior, y ha continuado en el gobierno actual, que es muy bueno eso, porque lamentablemente en Chile las políticas duran 4 años, y yo creo que qué bueno que se continuó, y ojalá que se continúe en el futuro. Yo no sé si se va a continuar, no sé quién va a ser el próximo presidente o la presidenta. ¿Cómo cree usted que se podría ir consolidando esta idea que, ya lo hablábamos, se viene desarrollando hace mucho tiempo, pero como que no ha tenido ese despegue final, ese despegue potente en nuestro país? ¿Qué falta? Bueno, hay mucha inversión privada en el hidrógeno y mucha inversión pública, que bueno, tiene que haber esa sociedad, esa complementación. Y los privados tienen más continuidad porque a ellos les interesa el lucro, por supuesto, y si el hidrógeno es buen negocio van a continuar invirtiendo en eso. Y el Estado tiene que apoyar esa idea también, pero el Estado, pues, donde hace más falta es invertir en investigación, porque estas tecnologías que se están implementando en el país son casi todas vienen de afuera. En Chile no se hace investigación científica en la medida que permita sostener un sistema de hidrógeno totalmente chileno, digámoslo así. Estamos muy lejos de eso. No solo en el hidrógeno, en la ciencia en general. Doctor, ¿y cómo evalúa usted, o más bien, cuáles cree que son los principales desafíos técnicos y científicos para consolidar el hidrógeno en nuestro país? Los desafíos técnicos los están enfrentando las empresas privadas porque se están instalando acá. Ya traen la tecnología de afuera que tomó décadas en desarrollarse, o quizás 200 años incluso. El hidrógeno generado por electricidad, que se llama verde hoy día, se conoce hace 200 años. Y nosotros si yo empecé a transmitir la idea acá hace 40 años, estamos súper atrasados. Hay que reconocer eso. Pero hay que ver la parte llena del vaso y no la parte vacía. Qué bueno que estamos trabajando en eso, ¿no? Pero hay que apurarse. Y hay que apurarse, yo creo, formando técnicos y científicos. El hidrógeno implica muchas especialidades, es muy amplio científicamente hablando. No es solo la electroquímica, sino que la ingeniería, la fotocelda, la energía solar. Para sostener un sistema de hidrógeno verde se necesitan muchos científicos en muchas áreas que se complementan mutuamente. Y ahí estamos muy débiles en esa parte, sí. ¿Y cómo se puede ir consolidando esa parte, profesor? Invirtiendo más. Y ahí el papel del Estado fue importante, porque el Estado es generalmente el que dirige, ¿no es cierto? Y los fondos son escasos todavía. Y los privados tampoco invierten mucho en investigación porque la investigación científica rinde fruto después de mucho tiempo. Entonces, salvo empresas enormes como la IBM o la Siemens, qué sé yo, que invierten a largo plazo, estoy dando como ejemplo McDonald's, en Chile no hay esa mirada, no existe esa mirada a futuro. No existe, no sé, no me atrevo a dar un diagnóstico, pero esa mirada no existe. Quizás cultural. No somos un país que tuvo revolución industrial, por ejemplo. En la época O'Higgins habló de traer tecnología del exterior y desarrollar las ciencias, y eso no. Pedro Aguirre Cerda desarrolló la industria nacional y eso después se fue extinguiendo con el tiempo. Es decir, han habido visionarios en la historia de Chile, hay muchos más a lo mejor, que han predicho esto. Los científicos siempre han opinado sobre esto, pero el impacto en el país siempre ha sido poco, porque tiene que venir de arriba la cosa también. La gente la gente que está en posiciones de poder tiene que promover la idea. Y en el hidrógeno vamos bien, por suerte. Pero hay otras áreas más difíciles. Pero la base científica y tecnológica no es nuestra todavía. Están llegando empresas montando reactores, que está bien, vamos rápido, pero tenemos que formar la base también. Tenemos que saber qué es lo que estamos comprando.
Profesor, usted está en el área de la academia, siempre se vincula con estudiantes. ¿Hay interés de ellos de investigar, de desarrollar proyectos con hidrógeno verde? ¿Genera interés? ¿Capta la atención de los estudiantes? Sí. Los jóvenes, siempre se critican a los jóvenes, ¿no? Que son rebeldes, que aquí, que allá, pero los jóvenes son los que traen las nuevas ideas. A veces chocan esas ideas. Tenemos un presidente joven. Yo me escucharía a los jóvenes, se entusiasman más rápido. La gente mayor es más reacia a adoptar ideas que le parecen raras. Sobre el hidrógeno verde, profesor Zagal, ¿usted cree que Chile tiene ventajas comparativas para su desarrollo? Muchas. Lo que es bueno y es malo, ¿eh? Porque cuando uno tiene muchas ventajas por partida, no se esfuerza por avanzar en esa línea. Es decir, si yo hubiera nacido musculoso, no tengo ningún esfuerzo para ganar un título en una competencia de fisiculturismo, pero si yo soy flaco y me esfuerzo, puedo lograrlo. Y hay un ejemplo, voy a dar un ejemplo que tiene que ver con esto, que se sale un poco del tema. Hay un fisiculturista que tenía problemas en la niñez de poliomielitis y después fue campeón de fisiculturismo, es decir, él luchó contra su enfermedad y triunfó. Es decir, teniendo ventajas en contra, aún así se puede triunfar. Y yo creo que Chile debería aprovechar las ventajas y las desventajas también. ¿Y cuáles serían estas ventajas y desventajas comparativas de nuestro país? Bueno, hay desventajas, por ejemplo, estamos muy lejos de los mercados, entonces deberíamos estar desarrollando tecnologías para transporte barato, es decir, buques de hidrógeno, por ejemplo, ¿no? Es decir, deberíamos pensar no lo que viene de afuera, sino que quién nos conviene a nosotros como país. Y el transporte de hidrógeno, no solo interno, también barcos. Si queremos exportar hidrógeno, podemos exportar amoníaco también, que es una forma de atrapar al hidrógeno. Pero en el amoníaco se está trabajando en Chile, afortunadamente hay un proyecto en la Católica que está trabajando en eso. Así que no estamos mal. Yo diría que estamos mejor que en muchos países de Latinoamérica, pero no tenemos que conformarnos, tenemos que hacer más. Y desde la academia, profesor, ¿qué áreas científicas usted cree que se deberían potenciar para poder posicionar a Chile como quizás líder mundial de energías limpias? Chile es un país pequeño y podría ser el número 1 si se lo propone. Hay un país que en ciencia está en número 1 y un país chiquitito. Existe ese país. Hay un país chiquitito de 8 millones de habitantes que está en el número 1 en los rankings mundiales. Chile es más grande que ese país. Es decir, todo se puede. Somos seres humanos. Si los suecos, los noruegos pueden estar en primer lugar, los israelitas pueden estar en primer lugar, ¿por qué nosotros? Y lo que falta es la base, la educación. La educación desde abajo hasta la universidad. ¿Y qué áreas quizás se veían potenciar en este proceso investigativo para tener quizás mejores científicos o un mejor avance de las energías limpias? ¿En qué áreas de la investigación se debería posicionar Chile o tener mejor desarrollo? No, en todas. Por ahí se escucha que hay áreas prioritarias. Yo no creo en las áreas prioritarias. No creo. Cuando se ocurrió el radio y después vino la bomba atómica y la energía nuclear, no se pensaba en el impacto que podía tener eso. Es muy tonto porque es una mirada muy corto plazo eso de tener prioridades. Hay que avanzar en todos los frentes porque más que tonto es poca visión porque las prioridades van cambiando con el tiempo muy rápido. Es decir, si hoy día hablamos de hidrógeno verde, a lo mejor en 10 años más es obsoleto el hidrógeno verde y todo lo que se hizo no es que se haya perdido, cambian las prioridades. La batería de litio, por ejemplo, que la tenemos en los celulares, en los computadores, y ya va a quedar obsoleta muy luego. ¿Y qué vamos a hacer con el litio? Entonces hay que tener una mirada dinámica, no cortoplacista. Y esto de cortoplacista es crónico en Chile. No es pulco de este gobierno del gobierno anterior, es histórico, pues. Profesor, nos contaba acerca de un país chiquitito que se va posicionando. Si nos pudiera contar acerca de ese ejemplo. Bueno, es un ejemplo bien complicado desde el punto de vista político, porque ese país es Israel. Y hoy día está en guerra Israel y eso es muy deplorable. Toda guerra no hay ninguna guerra buena, en el fondo, ¿no? Israel es un país chiquitito y tiene mucha ciencia, mucho desarrollo, mucha tecnología. Están repartidos por todo el mundo también, pero son pocas personas. Eso demuestra que es un país muy agredido también. Es decir, todo se puede. Ahora, es muy difícil, además. Ese es el problema, es muy difícil. ¿No?
si nosotros nos queremos transformar en un país como Noruega o Finlandia, es muy difícil, pero no es imposible. Y hay que trabajar para ello. Vale la pena. No sé si quedó clara la idea. Hay Singapur también, un país chiquitito. Corea no es tan grande tampoco y se desarrolló muy rápido. Pero partieron con la educación. Hay mucha inversión en la educación. Desde chico, desde la base. Desde su experiencia, profesor Zagal, ¿qué rol deberían tener los científicos en la toma de decisiones ambientales en nuestro país? Esa es una pregunta, claro, derecha al corazón. Claro, hay poca presencia de científicos en los gobiernos, plural. A veces tiene más importancia en el gobierno de Frey o algunos esfuerzos por ahí, pero en general hay poca presencia y poco impacto, y que debería aumentar un factor muy grande en realidad, porque no es que nosotros seamos sabios y que solucionar todos los problemas. No, los científicos tienen una visión a futuro en todos los temas. Uno sabe lo que va a pasar más o menos en 20 años más. Esa mirada largoplacista que no se ocupa en Chile la tienen los científicos, los investigadores, en todos los temas, ingenieros, en todos los temas del conocimiento. Entonces cree que pueden tener un rol fundamental en este desarrollo como articulado, ¿no? Claro, tiene que ser articulado. Por ejemplo, en país como lo vi en una conferencia hace poco en Inglaterra, en Gran Bretaña, los ministerios están todos conectados entre sí, y son pocos ministerios. Yo creo que con muchos ministerios tampoco es una buena idea, porque se diluye más que claro, esfuerzo. Esto no es una crítica, es una sugerencia. ¿Y cómo se puede fomentar entonces una mayor articulación entre la ciencia, la industria y el Estado para avanzar en este modelo energético más sostenible? Bueno, yo creo que hace falta una mayor comunicación entre todos los ministerios de ciencia, el ministerio de minería, de medio ambiente. Es decir, todos los ministerios tienen algo que ver con la ciencia, pero la ciencia aparece como algo, pareciera estar aparte. La minería, por ejemplo, todos, hasta los ministerios de justicia. La justicia también tiene un conocimiento científico base, ¿no? Los juristas, qué sé yo. Entonces, no, la ciencia se desparrama a todos lados, no es solamente... Pero no se ve claro eso aparentemente. Parece que el científico lo ve como un señor que está en un laboratorio con todo despeinado. No, la ingeniería, astronomía, todo eso es ciencia. ¿Y cómo logramos esta articulación entre todas estas áreas, entre la industria, el Estado y la ciencia? Yo creo que hace falta más gente con conocimiento avanzado en muchas áreas para que se produzca esa conexión, porque los científicos son muy pocos en Chile, entonces no pueden estar en todas partes. El científico que está en el laboratorio no puede estar simultáneamente en un ministerio, porque el trabajo científico requiere mucha dedicación. Es como un cirujano que está todo el día operando y se va al Ministerio de Salud y deja de ser cirujano, o por otro lado, bueno, que haya un cirujano ahí también. Pero como hay poca cantidad de científicos, yo creo que médicos capaz que también faltan profesores, pero falta más gente con conocimiento avanzado, y eso incluye no solo la ciencia, casi todas las disciplinas. ¿Y hay interés de los jóvenes en la ciencia en dedicarse a estas áreas? Sí, mi experiencia es que mi experiencia de los últimos años, bueno, si hablo es que yo diría que incluso más, porque tienen la curiosidad y no están pensando tanto en el sueldo, de tener una carrera que saben que van a ganar mucho dinero, como carreras clásicas, digamos. Prefieren la ciencia, que es más exploratoria. Y yo lo comparo con el arte también. Estudiar teatro también es muy riesgoso, o música. Hay que ser muy talentoso para triunfar en esas áreas. Y lo curioso, que aún así, siendo la ciencia no una carrera que todo el mundo quiere estudiar, llega gente muy inteligente a las universidades chilenas. Digo, en plural. ¿Y cómo se podría fomentar este interés, profesor? Quizás los jóvenes no conocen mucho esta área que podrían descubrir. Es muy interesante esa pregunta, porque cuando yo era niño me impactó los viajes a la Luna, por ejemplo, la exploración espacial. Y ahora ya nadie se impresiona porque un astronauta está dando vueltas, que deben haber varios con él. A nadie le interesa ya porque es rutina. Entonces, yo viví una época muy fantástica que la ciencia como que
se abrió al mundo. Todo el mundo estaba preocupado cuando los astronautas estaban bajando la luna, o cuando los rusos tiraron el primer satélite artificial, salió en la prensa, en todas partes, fue titulares. Y ahora ya no es titular. Hace falta que la ciencia aparezca en los titulares. Y para eso hay que hacer grandes descubrimientos. Y la ciencia avanza a saltos, parece. No avanza de forma continua, de repente hay saltos. Con el coronavirus apareció de nuevo la ciencia en la prensa, pero ya se evaporó ese interés. En todas las vacunas, que todo el mundo sabía eso. En Chile se trabajó mucho en vacunas también, y después pasó la pandemia y todo quedó en la nada. Entonces no hubo huella en este caso. Hubo huella, pero no se notó tanto como en la época que viví cuando el hombre llegó a la luna, por ejemplo. Finalmente, doctor, le quería hacer una pregunta, y es: ¿cuál considera usted hoy es el principal desafío ambiental que enfrenta nuestro país desde una mirada más científica? Buena pregunta, porque Chile es un país minero, por ejemplo. Yo no sé si todas las empresas que explotan el cobre en Chile respetan todas las reglas, o parece que algunos se las saltan porque hay reclamos de repente. La salmonera es otro ejemplo, que hay una huella negativa ahí. Es decir, por un lado es bueno tener industria, y por otro lado es malo porque contaminan. Entonces es un balance muy delicado. Yo me atrevería a hacer una apuesta más. Chile podría no tener ninguna industria y ser desarrollado, porque hoy en día son más importantes las ideas que fabricar cosas. Y un ejemplo claro es el error de Trump, el error que está cometiendo Trump en este momento de traer industria a su país de nuevo y poner barreras en que eso no es muy inteligente. No hay que descuidar eso, que las ideas son más valiosas que los recursos naturales. Es decir, si a mí se me ocurre, o a alguien se le ocurre sacar energía de la arena, eso puede ser más valioso que el hidrógeno incluso. Estoy dando un ejemplo así al lote, ¿no? Pero el sodio, por ejemplo, ahí, el océano está lleno de cloruro de sodio. Nosotros tenemos cloruro de sodio en la mesa, le echamos a la comida. La batería de sodio es la batería del futuro. Y en Chile no conozco a nadie, no sé si existe alguien que trabaje en batería de sodio. Ese es el futuro, uno de los futuros posibles. Estamos pegados en el litio todavía, y el litio ya está pasando de moda, o puede pasar de moda. Puede reactivarse en el futuro con la energía nuclear, pero el científico no puede trabajar en cosas que se ponen de moda. Por ejemplo, yo empecé a hablar del hidrógeno hace 40 años y no estaba de moda el hidrógeno, pero sí se veía la proyección que tenía en el futuro, porque yo viví en Estados Unidos. Por eso es muy importante también que los científicos y toda la gente viaje al extranjero, pero no a pasear, a trabajar, a ver otras ideas, cómo va avanzando la ciencia. Ellos nos llevan una ventaja. Por eso es tan importante la comunicación. Y lo interesante es que los científicos están permanentemente comunicados con el mundo a través de las publicaciones científicas. Aparentemente, uno dice: ¿para qué sirve un trabajo científico que aparentemente no tiene ninguna aplicación? No, todo lo contrario. Cuando yo publico algo en litio, por ejemplo, alguien lo está leyendo en Europa, ese trabajo, y empezamos a colaborar. Yo creo que eso también es importante, aumentar la colaboración a concha, digamos, multiplicarla por 10, todo por 10, no un factor de 2 ni 3, por 10. Los fondos para investigación científica en todos los campos, por 10. Pero el problema es que si uno publicamos todo por 10, no alcanza la plata. Profesor, entonces uno de los principales desafíos, como usted mencionaba, es el desarrollo de nuevas y buenas ideas en el área de la ciencia. Las ideas son más valiosas que los recursos naturales, esa es la verdad. Es decir, si Chile no tuviera hidrógeno, aún así, Chile debería ser experto en hidrógeno, aunque no tenga. Porque yo puedo vender mi idea donde hay hidrógeno. Entonces las ideas son más allá, más penetrantes. Y eso yo no lo veo muy claro todavía en Chile, que exista, que las ideas que hacen abrir las ideas. Estamos siempre pensando en recursos naturales. No estoy hablando en contra del hidrógeno, sino que estoy diciendo que las ideas también son necesarias e importantes y urgentes. Y también la difusión de esas ideas. ¿Considera usted que la gente a veces sabe, o hay quizás mucho desconocimiento de estas ideas tan buenas que la gente no conoce o que escucha sin saber? Por ejemplo, cuando se habla de energías limpias,
cuando se habla de hidrógeno, no siempre la gente tiene conocimiento claro de qué estamos hablando y cuál es el beneficio. Bueno, ahí está el problema de la prensa. Si a la prensa no le interesa el tema, no lo difunden. Pero la prensa igual difunde, a la astronomía sobre todo, pero la prensa le gusta difundir lo que vende. Entonces es un círculo vicioso. Las ideas no venden, pero muy a futuro. Tesla vivió hace muchos años atrás y recién sus ideas tienen un impacto. Entonces, a veces el tiempo puede ser un siglo incluso. Nosotros deberíamos pensar qué va a pasar con Chile en un siglo, no en 2 años, en un siglo o 2 siglos. Julio Verne habló del hidrógeno hace 200 años. Julio Verne, ni siquiera científico, era un escritor. Las ideas son más importantes. Yo creo, insisto en eso. Muchísimas gracias por su tiempo, profesor. Gracias por la invitación y por permitirme hablar algunas cosas interesantes. Ojalá que le interesen al público también. Esa es mi idea, profesor. Gracias. Muchas gracias. Y a ustedes por escuchar una nueva edición de nuestro podcast Ambiente y Jurisdicción.